La palabra cosmócratas viene del griego cosmos, que significa mundo, y de kratos, que significa estado, gobernantes. Los cosmócratas son los gobernantes del mundo. En la Biblia, en Efesios 6:12 se lee: porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. La frase «los soberanos de este mundo de tinieblas» implica que hay soberanos de todo lo que consideramos tenebroso en el mundo, y que estos soberanos, estos gobernantes, saben lo que están haciendo, y lo están haciendo planificadamente. Son los gobernantes de las tinieblas, que son del espacio, de las regiones celestiales, de las alturas, según menciona la Biblia en sus diferentes traducciones. El 28º presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, dijo: algunos de los grandes hombres en Estados Unidos, en los campos del comercio y la manufactura, tienen miedo de alguien, tienen miedo de algo, saben que hay un poder en algún lado, tan organizado, tan sutil, tan vigilante, tan distribuido, tan completo, tan penetrante, que no deben hablar en voz alta cuando se refieren a él en malos términos. John F. Kennedy dijo una semana antes de ser asesinado en 1963: hay un complot en este país para esclavizar a todo hombre, mujer y niño. Antes de dejar esta noble oficina, intentaré exponer este complot. Para entender lo que vivimos hoy, hay que remontarse miles de años en el pasado, al culto mesopotámico del sol, que derivó en el culto a Atón en el antiguo Egipto. En la Mesopotamia, desde el año 2350 al 2200 a.C., existió el dios Shamash o Utu, representado como un sol naciente. En hebreo existe actualmente la palabra Shamash y tiene el significado simbólico de el fuego que enciende otros fuegos. Esta palabra deriva obviamente de aquel culto mesopotámico. El dios Shamash salía majestuosamente por las montañas del este. Esta deidad solar fue la deidad suprema de la dinastía acadia, que gobernó la Mesopotamia desde 2550 a.C. hasta el 2200 a.C. Shamash es el dios del Antiguo Testamento, que en hebreo es mencionado en la Biblia como El Shaddai. El dios bíblico El Shaddai siempre aparecía en las montañas de la misma forma que el dios sol Shamash, porque El Shaddai es Shamash, el dios de las montañas de la dinastía acadia. En el antiguo Egipto, el dios Shamash se representaba con el disco sol alado y era llamado Atón. Este dios, Atón, es extremadamente importante para entender todo esto, porque de este culto egipcio deriva el tetragramatón hebreo, Yahweh, Yahvé, Jehová, uno de los nombres de Dios que se mencionan en la Biblia. Todo esto nos muestra que 4500 años después, el dios Sol sigue gobernando. El culto a este dios no ha desaparecido, simplemente ha sido mimetizado. Puedes ver la representación de Shamash, El Shaddai, Atón, Tetragramatón, Yahvé, etc. en innumerable cantidad de escudos, banderas, monumentos, monedas y logos de corporaciones. Todas las civilizaciones del mundo han usado adornos en sus cabezas que simbolizaban los rayos de este dios sol. Eran coronas solares. Los cascos de los guerreros de todas las civilizaciones han representado los rayos de este dios sol. Acadios, sumerios, cananeos, romanos, aztecas, mayas, los Sioux en Norteamérica. Esta celebración al sol se realiza de una forma camuflada en todos los cultos del mundo. Este concepto de veneración del sol naciente, Shamash, El Shaddai, Atón, Yahvé, Inti, etc., es mundial
y tiene miles de años de antigüedad. En la Roma imperial, los ejércitos romanos utilizaban este símbolo en sus cascos. En el antiguo Egipto, como ya se ha mencionado, el sol naciente era llamado Atón. En la Roma imperial, el sol naciente era llamado Mitra. Los emperadores romanos o césares usaban la imagen de Mitra en sus uniformes de guerra, representado como un sol, y también la imagen de un águila, que también es un símbolo muy importante porque también representa al fénix. Este culto a Shamash, El Shaddai, Atón, Mitra, no ha desaparecido, sino que ha cambiado, se ha adaptado a los tiempos para permanecer oculto a simple vista. Hoy, este culto está siendo llevado a cabo por el Vaticano, que además tiene la misión de dirigirlo, porque este Dios Sol en el cristianismo es representado por la figura de Jesús. Porque este Dios Sol es la luz del mundo. Cuando este Dios Sol aparece cada mañana, es el Salvador que nos libra de las tinieblas de la noche y todos sus peligros. Cuando el Dios Sol se despierta, las tormentas se calman. Este Dios Sol nos da su energía, por ende nos da su vida para que podamos vivir, es decir, que da su vida por nosotros. La luz del Sol es saludable, por eso este Dios Sol cura enfermedades. El Dios Sol está en el cielo. El Dios Sol muere todos los días y se va al cielo envuelto en una nube para resucitar al otro día y volver sentado en una nube. El Dios Sol no es propiedad de nadie, por eso es de Dios, es su Hijo, o en inglés Son, que es fonéticamente igual que Sun, que significa sol. El Sol está entre la tierra y el cielo, por lo tanto, nadie llega al Padre sin pasar por él. A las 12, este Dios Sol está en lo más alto, y es cuando los sabios aprenden. Entonces, el Dios Sol enseña en el templo a las 12. El Vaticano y todos los cultos satélites que fueron creados a lo largo de la historia por ellos, a través de sus diferentes agentes masones, mormones, testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, etc., siguen practicando este culto al dios Shamash, Mitra, Atón, etc., pero con los nombres Jehová y Jesús. En la Roma imperial, la fiesta de este dios Sol era llamada Sol Invictus y se realizaba los 25 de diciembre. En el Vaticano y en los símbolos de todos los cultos creados por ellos se puede ver la simbología de este dios Sol. La luz del mundo, el vencedor de la muerte, el Sol Invictus. Todo esto está siendo controlado por una sola organización dentro del Vaticano, los jesuitas. Esta orden tomó el control hace siglos y centralizó en ellos la misión de proteger y mantener este culto. La orden de los jesuitas fue fundada por Ignacio de Loyola y se sospecha que es la organización que está detrás del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos alrededor del mundo. Poco tiempo antes de ser asesinado, Abraham Lincoln los acusó en una carta de conspirar contra él. Tengo un presentimiento de que Dios vendrá a mí a través de la mano de un asesino. Que se haga su voluntad y no la mía. El Papa y los jesuitas, con su infernal Inquisición, son el único poder organizado en el mundo que tiene el recurso de la daga del asesino para asesinar a aquellos a quienes ellos no pueden convencer con sus argumentos o conquistar con la espada. Los jesuitas son los encargados en la actualidad del culto al antiguo dios solar Atón, Mitra, Jesús, tal como lo muestran en su simbología. Todo esto puede ser leído en el libro Conspiración contra Dios y el Hombre, de Clarence Kelly. El estudioso de las sociedades secretas, Edward White, dijo: bajo las anchas mareas de la historia humana,
fluyen las corrientes ocultas de las sociedades secretas, las cuales determinan en las profundidades los cambios que ocurren en la superficie. Benjamin Disraeli fue el primer político judío inglés y dijo en la Cámara de los Comunes en 1856: «En Italia existe un poder que rara vez mencionamos en esta casa. Me refiero a las sociedades secretas. Es inútil negarlas porque es imposible de ocultar que gran parte de Europa, Italia completa, Francia, gran parte de Alemania, por no mencionar a los otros países, están cubiertas por una red de sociedades secretas, de la misma forma que la superficie de la Tierra está cubierta de vías de ferrocarril». Y en 1876, este mismo personaje dijo: «Los gobiernos de la actualidad tienen que lidiar principalmente no con otros gobiernos o con emperadores o con reyes o con ministros, sino con las sociedades secretas que tienen sus inescrupulosos agentes distribuidos por todas partes y que pueden hacer caer a último momento los planes de todos los gobiernos». En una revista muy conocida en Francia a principios del siglo pasado, en la edición de abril de 1914 y firmada con el seudónimo de Pleto Papus, apareció la siguiente publicación: «Lado a lado con la política internacional de cada Estado, hay ciertas organizaciones siniestras de política internacional. Los hombres que participan de estos concilios no son los políticos profesionales, los embajadores brillantemente ataviados, sino ciertos hombres desconocidos y sin pretensiones, que son subfinancistas y que están por encima de los efímeros y vanos políticos que imaginan que gobiernan el mundo». Estas organizaciones siniestras de la política internacional son un puñado de sociedades secretas organizadas en grupos pequeños. Benjamin Disraeli dijo 50 años antes de esa publicación: «No quieren un gobierno constitucional, no quieren la cohesión institucional, quieren cambiar el rumbo de los países». Esta palabra, cambiar, es el eslogan de la mayoría de los partidos políticos, de sus jingles comerciales y la muletilla discursiva de sus candidatos. El reporte 11 de 1951, que fue elaborado por el Comité de Investigación en Educación del Senado de California y publicado por el Senado de California, dice: «Los Estados Unidos deben unirse a un gobierno mundial, perder sus privilegios y ocupar un rol menor. Ese gobierno mundial decidirá el monto de los impuestos, el tamaño de los ejércitos, el valor de la moneda y los límites territoriales». La organización conocida como los Illuminati se creó en Bavaria, Alemania, el 1 de mayo de 1776. Esta es la razón por la que muchos eventos históricos importantes ocurren los días 1 de mayo. Mayo, en inglés, se pronuncia May, y por eso el código de auxilio militar es May Day, porque están diciendo May Day, día de mayo. Y es la razón por la que los teléfonos móviles tienen un número de E-May. Es el número E-May. Un político británico muy famoso, un colono aristócrata llamado Cecil Rhodes, quien fuera el creador de la colonia británica en África a la que llamaron Rhodesia, en su testamento, leído en 1902, escribió: «Dejo mi dinero para financiar una sociedad secreta cuya misión y objetivo debe ser la extensión del imperio británico alrededor del mundo y principalmente la recuperación de los Estados Unidos de América». El libro Philip Dru, Administrator, muestra una guerra civil entre el oeste y el este de Estados Unidos, después de la cual el gobierno adquiere características dictatoriales. Su autor, Edward Mandelhaus, era muy cercano al 28º presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien fue mencionado al principio de este video. El capítulo 6 de este libro se llama El profeta del nuevo amanecer. En el libro
se menciona una nueva era en Washington y en las crisis internacionales, la reforma del sistema judicial y un nuevo código de leyes. Más adelante, el libro también menciona el acto de incorporación federal que convierte al gobierno federal en una corporación. Los capítulos siguientes se llaman Nueva Constitución Nacional, las reglas de los jefes y después la coalición internacional, esto último siempre mencionado por George Bush. James Billington, bibliotecario principal de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, escribió el libro Fire in the Minds of Men. En la página 6 de este libro dice: el modelo romántico de las revoluciones era Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para dárselo a los mortales. Esta creencia se parece en muchos aspectos a la creencia moderna de que la ciencia guiará al hombre fuera de la oscuridad y lo llevará a la luz. Pero había también una presunción milenaria, la de que un nuevo día estaba iniciando, que el sol nunca se ocultaría. Al principio de la Revolución Francesa nació el mito solar de la Revolución con la proclama de que el sol estaba asomando en una nueva era, en la cual la oscuridad desaparecería para siempre. Esta imagen es implantada a un nivel de conciencia que automáticamente es interpretada como algo real y produce una nueva realidad. David Rockefeller escribió en su libro Memorias: por más de un siglo, los extremistas ideológicos en cada extremo del espectro político han aprovechado los bien promocionados incidentes para atacar a la familia Rockefeller. Con desordenada influencia, ellos claman que tomaremos el control de la política y la economía norteamericana. Algunos incluso sugieren que formamos parte de una organización cabalística secreta operando contra los intereses de los Estados Unidos, mostrándonos a mi familia y a mí como internacionalizadores de una conspiración contra los otros alrededor del mundo para construir una estructura política y una economía global más integrada. Un mundo, por llamarlo así. Si ese es el cargo, me declaro culpable y me siento orgulloso. Este nuevo amanecer, este nuevo día en el que el sol nunca se pondrá, es la representación del milenario culto solar de Shamash. Desde siempre ha sido representado como un sol asomando detrás de las montañas o en el horizonte, la representación del renacimiento del sol. El reconocido investigador Manly P. Hall escribió sobre esto: las órdenes fraternales masónicas son la continuación, la lejana pero directa descendencia de los programas de enseñanza que hizo que las escuelas esotéricas se fortalecieran como grupo, ya bien condicionado debido a las sociedades protectoras y de beneficencia. Ya habían sido internamente fortalecidas por la introducción de un nuevo aprendizaje. La concreción de este plan requería la ampliación de los límites de lo filosófico sobre el Estado. Se necesitaba una fraternidad mundial basada en un profundo y ancho programa de educación de acuerdo al método. Esta fraternidad no podía incluir inmediatamente a todos los hombres, pero podía unir las actividades de cierta clase de hombres. Estos serían los centinelas, esos hijos del mañana cuyo símbolo sería un sol abrasador naciendo detrás de las montañas del este. Los cosmócratas tomaron el control de este mundo hace mucho tiempo atrás, miles de años, y hoy siguen controlándolo y mostrándonos eso con sus símbolos, en todo el mundo y en todas las falsas divisiones que han creado. La serie de principios de los 80, llamada V, fue relanzada en 2009 por la cadena ABC Disney.
En ella se mostraba el encuentro de la humanidad con una especie extraterrestre que se hacían llamar a sí mismos los visitantes. Estos aliens tenían en apariencia una agenda amigable con la humanidad, pero en realidad sus intenciones eran esclavizarla. En la segunda edición de esta serie, los visitantes distribuían un folleto en el que explicaban su misión en la Tierra. Este folleto era llamado It's a bright new day in America, a day of high emotion, as we open our doors to a nation not just from beyond our borders, but from beyond our imaginations. We come from a place of great beauty, vast cities, massive oceans, much like Earth. Though unlike you, we don't divide ourselves into countries. We're one united people. Decades, they've been implementing a plan that will result in the extermination of every man, woman, and child on the face of this earth. If you could speak to the protesters, what would you say? That embracing change is never easy, but the reward for doing so can be far greater than anything you can imagine. To the dawn of a new day.